casa, si te enteraste de esto por alguien o casualidad apareciste dando vueltas ahí en el inicio y salimos ahí para compartir, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los mandatos familiares. Y me parece un tema extremadamente importante porque se trata de conocer cuáles son algunos patrones, y ahora vamos a dar algunas definiciones, pero algunos patrones en los cuales nos tenemos que liberar, por lo menos en principio reconsiderar y luego si nos damos cuenta que algunas cosas son nocivas para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro negocio, para nuestra empresa, está bueno que empecemos a prestar atención y ver qué hacemos. Saludo a Antonella, buenas noches, dice Antonella que está desde la ciudad de San Javier, acá cerquita. Ariana nos escribe desde acá de Leandro y Alem. Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Que bueno, gracias a todos por estar ahí. Y la dinámica es la siguiente, ¿sí? La dinámica es, primero te pido compartir esto para que más personas se enteren, porque me parece que no se suele hablar mucho sobre estas cosas y son reveladoras y necesarias. Y la segunda cosa que quiero pedirte es todo comentario, opinión, cosa que te llame la atención o te preocupe o lo que vos quieras comentar, este es el espacio, ahí donde estás escribiendo, en el chat, ahí lo estás compartiendo, vamos a hacerlo con todo para que realmente valga la pena, ¿sí? Y les invito a que arranquemos, ¿qué les parece? Vamos a arrancar, quizás ahí estás en tu casa con un matecito o compartiendo ahí, pero deja que esto que vamos a hablar te sacuda como me ha sacudido a mí. Tengo acá en mi mano el borrador del nuevo libro que saldrá de aquí a 2 meses, si Dios lo permite, que se va a llamar Padre Íntimo. Y está escrito para esos hombres que necesitan aprender a conectarse un poco más con su familia, ¿no? El hombre que tiene una mirada un poco más machista, que por ahí fue formado de alguna forma, criado de alguna forma, que lo ha llevado a tener una mirada, un sesgo bastante distante con su familia, y para eso es este libro. Y dentro de los capítulos de este libro, yo vengo desarrollando lo que es la nueva paternidad, lo que son los nuevos conceptos de masculinidad, y no desde una mirada del feminismo, sino de una mirada científica y bíblica, pero me quiero detener hoy en esto que les he propuesto, que es hablar sobre los mandatos familiares. ¿Y qué son los mandatos familiares? Bueno, para ponerlo en contexto, un mandato familiar es una especie de regla que la familia pone de tal manera que a veces se convierte en un guión de vida. ¿Sí? Es un conjunto de reglas, axiomas, ¿m? Palabras, ideas, que comienzan a condicionar la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en la vida. De los mandatos familiares se desprende el estilo de crianza que nosotros vamos a repetir o no con nuestros hijos. Los mandatos familiares son imposiciones recibidas como herencia por nuestra familia, de nuestra familia, que se ha trasladado de generación en generación, que ha hecho que realmente uno vaya tomando esas ideas y a veces son incuestionables porque son imperceptibles. O sea, nos criamos toda la vida escuchando estas cosas y no las cuestionamos porque entendemos que la vida debe ser así, porque si papá lo decía o si mamá lo decía. Y muchos de los dichos populares a veces no son dichos, son mandatos familiares. Por eso la idea de este webinar es como que empecemos a traer una especie de colador y hagamos pasar muchas de las cosas que aprendimos y las hagamos pasar por ese filtro para ver qué nos queda realmente y qué queremos repetir y qué no queremos repetir. ¿Por qué? Porque necesitamos darnos cuenta de cuáles de estas cosas están siendo, han sido y serán nocivas para nuestra familia. Y hay una historia que refleja un poco lo que es el mandato familiar. Y dice que una niña estaba viendo a su mamá cocinar el pescado, ¿no? Entonces vio que la mamá le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y lo metía en la asadera en el horno y lo cocinaba ahí en el horno. Entonces la niña le dijo, ¿por qué vos le cortás la cabeza y le cortás la cola? Y la mamá le dijo, mira, yo la verdad que no sé muy bien, pero tu abuela me enseñó a cocinar el pescado así, así que lo que hice es simplemente repetir la misma receta de la abuela.
Entonces esta niña, curiosa, fue y le preguntó a la abuela, abuela, mamá le corta la cabeza al pescado y la cola y lo mete en la asadera en el horno. ¿Por qué vos lo haces así? Dice, bueno, la verdad que yo tampoco tengo mucha explicación, pero mi mamá me enseñó que el pescado al horno se cortaba la cabeza y se cortaba la cola y se metía en el horno. Entonces, gracias a Dios, esta niña tenía la posibilidad de hablar con su bisabuela, todavía viva, así que fue a la casa de la bisabuela y le dijo, abuela, yo hablé con mamá, hablé con la abuela y le pregunté por qué le cortaban la cabeza al pescado y la cola para meterlo en la asadera en el horno y no lo dejaban así. Y la bisabuela dijo, bueno, eso tiene una explicación muy, muy sencilla. Cuando nosotros nos casamos con el abuelo, yo tenía una asadera sola. Y el pescado era muy largo, entonces lo único que yo hacía para que entrase era cortarle la cabeza y la cola. Entonces, como mi asadera era chica, lo metía en el horno y así entonces el pescado se podía cocinar. Ahora, una tontería, ¿no? Pero generaciones tras generaciones repitiendo una receta sin cuestionar, simplemente porque le funcionó a la bisabuela por una cuestión de tamaño de asadera. Seguramente en esas generaciones y en esos años habrían pasado un montón de asaderas, hornos más grandes, hornos más chicos, pero nadie se preguntaba, se cuestionaba nada. ¿Por qué? Porque sencillamente si la bisabuela lo hizo así, si mi mamá lo hacía así, entonces ¿para qué cuestionar? Y eso, aunque es muy básico y se refiere a una receta de cocina, a veces tiene que ver con estilos de vida, axiomas, manera de encarar la vida, manera de concebir la familia, manera de repensar cosas que necesitan en este tiempo, en esta temporada en la que estamos viviendo, una mirada diferente. Y la Biblia habla mucho acerca de los mandatos familiares. Hay una historia, se las voy a leer ahora, que está en Jeremías capítulo 35, versículo 1 al 14, que es la historia de la familia de Jonadab o los hijos de Recab. Y Dios los pone a ellos como una especie de ejemplo y les dice, miren qué obediente han sido los hijos de Recab. Y para que ustedes entiendan la historia, se los voy a leer así muy rápidamente, que dice así. Pero ellos dijeron, porque Dios le dice al profeta, llamalos y dales de beber vino y hace una gran fiesta. Y esta gente le responde de la siguiente manera a lo que van a escuchar ahora. Nosotros no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos lo ordenó diciendo, jamás beban vino ustedes ni sus descendientes, ni construyan casas, ni siembren semilla, ni cultiven campos de uvas, vivan siempre en carpas para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra donde son inmigrantes. Nosotros obedecemos todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab. Nunca en nuestra vida hemos bebido vino, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Jamás hemos construido casas para habitarlas y no tenemos campos de uva ni ninguna otra clase de cultivos. Vivimos en carpas y cumplimos obedientemente todo lo que nuestro antepasado Jonadab nos ordenó hacer. Les acabo de leer Jeremías capítulo 35, versículos 6 al 10. ¿Pueden ver eso? O sea, esa gente nunca probó vino, nunca habitó en una casa, nunca cultivó. Y fueron bendecidos por causa de la obediencia, pero en realidad yo me imagino que las generaciones irían pasando, estos muchachos dirían, che, te invito a una copa de vino, y la respuesta sería, no, nosotros no tomamos, y alguien le preguntaría, ¿y por qué ustedes no toman? Y la verdad que no sé mucho, pero mi abuelo me dijo que no tomara, y así que mi padre me lo repitió, y entonces los mandatos familiares se establecieron de tal manera que esta gente nunca jamás fue a una fiesta, nunca disfrutó de un montón de cosas que el resto disfrutaba simplemente porque una persona estableció eso en la familia. Y podríamos hablar sobre los diferentes estilos de familia, pero hay familias que son muy fuertes, como por ejemplo la familia estilo clan, que es una familia estructurada de una manera en la que existe un patriarca o una matriarca que da las órdenes. Dice, nosotros en esta familia hacemos esto, pensamos esto, queremos esto, nos juntamos con esta gente, somos esto, somos lo otro, y de esa manera es tan fuerte aquello, que lo que sucede es que el resto de las generaciones obedecen. Y ahora yo quiero mostrarles algunas cuestiones bien interesantes con respecto a por qué se originan los mandatos, cómo se originan los mandatos. Pero lo importante que yo quiero sentar como base es que si nosotros no los empezamos a cuestionar,
pueden llegar a ser el guión de nuestra vida. Yo he ministrado muchísima gente, he atendido muchísima gente en consultorio, he hablado y orado con mucha gente que está viviendo la vida de sus padres, que está viviendo lo que sus padres quisieron que ellos viviesen. Y esto a la larga trae problemas, y ahora te lo voy a mostrar. Quiero pasar a cómo se originan los mandatos familiares. Y si vos tenés preguntas o dudas o comentarios o alguna cosa, ya podés escribir porque los estoy leyendo ahí, ¿sí? ¿Cómo se originan los mandatos familiares? Y yo anoté 5 puntos para compartir con vos en este ratito que nos queda. La primero es, los mandatos familiares se originan por temor. ¿Mm? Hay muchas familias que tienen miedo a que a la persona le pase algo y entonces inventan ciertas cosas. En ciertas aldeas, cuando a la gente tenían esa inclinación para salir y para explorar el mundo, el mandato familiar era nosotros somos de la aldea y no nos podemos mover de la aldea porque si nos vamos de la aldea vamos a tener tal o cual problema y la peste y esto y lo otro y empezaban a gestionar a través del miedo un mandato que era familiar. Y hay muchos miedos, y miren en qué tiempo, en el tiempo de la pandemia, donde se ve claramente cómo el miedo puede lograr manipular al ser humano a un punto límite, pero hay muchos temores que nuestros padres nos han metido, que se nos han metido dentro de nuestro ADN y que la idea de este webinar es que vos los empieces a revisar, que los empieces a mirar y a decir, pero ¿esto fue una decisión mía? ¿O fue una decisión que me inculcaron? Lo cuestione, quizás vos tengas 40, 50, 60 años y vos digas, bueno, pero yo nunca me cuestioné estas cosas. Bueno, este es el tiempo para ser realmente libres como vos querés y como yo quiero que seamos. Y el primero entonces te decía por temor. Y yo tengo anotadas algunas frases que he escuchado a lo largo de la vida, en mi familia y en otras familias. Por ejemplo, no te juntes con esa clase de gente, ¿no? Un mandato familiar, ¿no? Con esa clase de gente nosotros no nos juntamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es el miedo al otro. La idea de eso es establecer un miedo al otro, que el otro me pueda robar, mentir, contagiar, lo que sea. Miedo al otro. ¿Tá? Entonces un mandato que dice, nosotros somos de una familia tal, no te juntes con cierta gente, ¿no? Otro es, nunca pertenezcas a tal o cual grupo. Nunca te metas en la política, nunca hagas tal o cual cosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo. Y a veces esos miedos surgen del miedo a perder el control y la autoridad. Acuérdense que venimos de familias bastante estructuradas, sin mucha inteligencia emocional, y lo que pasaba era que tenían miedo de perder el control sobre la vida de un niño o de un adolescente. Entonces, nunca te metas en tal grupo, nunca te juntes con tal o cual gente, nunca te hagas tal o cual cosa. Y entonces es por miedo, es un mandato por temor. Por ejemplo, a nosotros nos decían, no sé si te surge alguno, lo puedes escribir que con mucho gusto te lo leo. No confíes en extraños, ¿no? Hay algunos más extremistas que dicen no se puede confiar en nadie. Pero entonces es ese miedo recurrente a que el otro me haga algo. No confíes. No podés estar ahí, cuídate de este, cuídate del otro. Y entonces el temor genera mandatos familiares, ¿no? Tengo otro, por ejemplo, nunca muestres tus emociones. Y esto es muy típico para los hombres, ¿no? Nunca muestres tus emociones. Pero también a las mujeres, a veces dicen, no te dejes pisotear por nadie. Y esos son mandatos familiares. Y vos decís, bueno, está bueno que me digan no me dejes pisotear con nadie. Sí, pero no está bueno que te digan nunca muestres tus emociones. Porque lo que vamos formando es una especie de coraza, de escudo alrededor nuestro y nos volvemos gente que hasta podemos tener una incapacidad para amar, para demostrar lo que sentimos. A veces los mandatos familiares se terminan convirtiendo en una especie de coacción y de vejación emocional. Y todo eso es por causa del temor. Otra de las razones por las cuales vienen los mandatos familiares es por las heridas. Algún integrante de la familia fue lastimado por alguna circunstancia, por alguna persona, por algún grupo, por la vida, y entonces empezamos a generar heridas. Por ejemplo, yo he escuchado mucho esto, ¿no? Siempre hemos sido pobres y siempre vamos a ser pobres.
Y hay como una mentalidad de que está buenísimo ser pobre. Y yo la verdad que en estos 43 años de vida que tengo, no conozco a nadie que ame ser pobre. Conozco pobres que desean con todo el corazón dejar de serlo. Pero interiormente hay como una especie de, bueno, tu abuelo fue pobre, nosotros somos pobres y tus hijos eran pobres. Y entonces ahí, lo voy a hablar más adelante, se entremezcla el mandato familiar con la maldición familiar. Entonces, como estoy herido con la vida, como yo no pude salir adelante, entonces también vos vas a ser pobre. Y esos son los mandatos que vos y yo tenemos que empezar a revelarnos y a decir, bueno, gente, quizás no supiste cómo hacerlo, pero no tengo por qué repetir estos patrones. No es mi guión de vida. Porque si es un guión de vida, entonces simplemente yo no tengo libre albedrío. Y a veces digo, algunos creen que Dios te puso un guión y vos tenés que cumplir. No, no, Dios no hace eso. Dios nos da total libertad, por eso nos dio algo llamado libre albedrío. Tenemos la libertad de elegir. Pero a veces los mandatos familiares son una especie de titiritero donde somos gobernados por cosas invisibles, producto, por ejemplo, del temor o producto de la herida. Tengo otro. Los amigos son contados con los dedos de la mano. Hay que tener pocos pero buenos. Y esas son las frases de domingo. Esas son las frases de sobremesa. Pero interiormente se fueron convirtiendo en mandatos. Y la verdad es que con respecto a la amistad tiene que ver con decisiones personales y con la inteligencia emocional. No voy a entrar en eso porque hay mucha gente hablando sobre estas cosas, pero básicamente la amistad, la capacidad que vos tengas de hacer amigos tiene que ver con tu capacidad o en tu inteligencia intrapersonal e interpersonal. Pero ahí estuvo un mandato por causa de una herida, quizás el que lo lanzó era una persona que quizás nunca consiguió poder comunicarse, abrirse al mundo exterior y entonces como está dañado, ¿qué hace? Genera un mandato. Y nos dicen, desde chicos nos van diciendo, mirá, los amigos son pocos, contado con los dedos. ¿Alguien escuchó esa frase? Tengo gente conectada ahí, escríbanme, ¿alguien escuchó esa frase? Los amigos son contados con los dedos. ¿No? Nos han dicho estas cosas y se han convertido en una especie de axioma de vida. Y tenemos que prestar atención a esto. Tengo más. Esta es terrible. Mira, en el matrimonio hay que aguantarse todas. Esto nos decían antes, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Bueno, sí, pero me es infiel, me pega, tiene vicio. En el matrimonio hay que aguantar. Y se convirtió en un mandato. En el matrimonio hay que aguantar. Si no, mirá la abuela todo lo que aguantó y mirá yo todo lo que aguanté, vos tenés que aguantar. Y la verdad es que no es tan así. Y tengo licencias bíblicas para decirle que no es tan así. Pero ahí están los mandatos fuertísimos. Y lo peor de todo, que los mandatos familiares son transmitibles a las próximas generaciones. ¿No te ha pasado vos que te encontrás de repente diciendo lo mismo que decían tus padres? Tengo otro, ¿no? Los hombres no lloran. Ahora, ¿quién se le ocurrió decir los hombres no lloran? Yo escribo en el libro que yo he llorado muchas veces. Cuando nacieron mis hijas lloré. Cuando perdí amigos lloré. Cuando perdí familia lloré. Cuando perdí trabajo lloré. Y cuando gané trabajo también lloré. ¿Quién dijo? ¿Qué herido estaba el que dijo los hombres no lloran? No muestres debilidad. Son mandatos familiares provocados por heridas anteriores. Y nosotros andamos repitiendo eso como loros y enseñándole a nuestros hijos esto. Y es un poco como el pescado y la asadera. No tiene ni pie ni cabeza. Es producto de una circunstancia puntual, pero nosotros lo retransmitimos. Los hombres se hacen a golpes y tantas cosas más. Tenés que ser fuerte. Los débiles no conquistan. No sé si escucharon esa, pero tenés que ser fuerte porque los débiles no conquistan nada. Otro mandato familiar provocado por la herida. Otra de las razones por las cuales vienen los mandatos familiares es por la frustración. Gente frustrada comunica frustración, imparte frustración. Y hay mucho padre frustrado, hay mucha gente frustrada. Les voy a dar un mandato familiar, un axioma que repetimos continuamente o que hemos escuchado. Aprovechá vos que yo no tuve la oportunidad de estudiar
o de viajar, ¿no? Aprovecha vos, estudia vos que yo no pude. Pero aunque eso parece buenísimo, y a veces es una realidad, vos no pudiste y entonces, bueno, le estás diciendo a tu hijo que aproveche el tiempo y todo lo que le está dando, hay una realidad escondida detrás de esto, que es que hay mucha frustración. Porque como yo no pude, como yo no lo logré, hay gente que espera que los hijos vivan lo que los padres no pudieron. Cuando era pastor en Paraguay conocí una muchacha que tocaba el piano magistralmente, excelente, excelente la manera que la chica tocaba el piano. Y un día me senté con ella y le digo, la verdad que me encanta como vos tocas, seguramente amás la música. Me dijo, no, la verdad que la odio. Digo, ¿cómo que odias la música? Llevas 12 años de conservatorio, tocas muy bien, das conciertos. Me dijo, sí, pero la realidad es que yo no quiero estudiar música. Yo quiero estudiar otra carrera. Pero mi mamá me obligaba de chica porque ella nunca pudo. Y su sueño era ser pianista y entonces como ella nunca pudo, ahora lo tengo que hacer yo. Y entonces, padre frustrado, ¿qué hace? Imparte frustración en el hijo. Y la verdad es que los hijos tienen que vivir la vida que Dios ha dispuesto sobre ellos, lo que Dios tiene en su cabeza y no las frustraciones que nosotros tenemos. Porque si no les estamos cargando a ellos con cosas que no son sus cargas. Y si a vos te quedó una materia pendiente en la vida y hoy te podés dar el lujo de estudiar piano porque siempre quisiste, tenés que hacerlo vos, pero no recargar y generar un mandato familiar por base de frustración en el otro para que vos te sientas realizado o para que yo me sienta realizado. Siempre quise hacer tal cosa, pero no podía, entonces hacelo vos. Y esa es la clave de un corazón frustrado que imparte frustración y que genera un mandato. Si esta chica no se revelaba esta situación, probablemente cuando tenga hijos también le va a hacer estudiar música. O le va a hacer estudiar quizás lo que ella no pudo estudiar, porque su mamá le hizo estudiar música. Y así vamos a generar a través de un mandato inconsciente un estilo de vida frustrante. Ahora, los mandatos familiares también vienen por el éxito. Hay familias que han logrado éxito y que establecen ciertos patrones como claves para el éxito. Por ejemplo, yo he escuchado, he visto mucha gente que te dice, esta siempre ha sido la profesión de la familia. Yo tengo amigos que son todos médicos. No sé si alguna vez se cuestionaron de que podían ser otra cosa. Pero bueno, es la profesión de la familia. Entonces, como a papá le fue bien siendo médico, entonces vos vas a ser médico. Y capaz que lo que vos querías era ser artista, hacer artesanías, no sé, tocar la guitarra. Y por eso tenemos tanta gente frustrada. Hay una encuesta terrible que habla de un 70 o 75% de la gente en el mercado laboral que está insatisfecha, que va a trabajar sin ganas, sin ánimo, porque no hace lo que sueña, lo que quiere. Y vos me podés decir, bueno, eso tiene que ver con una cuestión laboral. Sí, pero también hay un porcentaje de gente que estudió una profesión que no quería estudiar. Se dedicó a hacer algo simplemente porque a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos les fue bien en eso, entonces se pusieron a hacer eso, pero lo odian. O no les palpita el corazón de la misma manera. Entonces, por éxito también a veces se establecen mandatos familiares. Nosotros somos una familia de médicos. Entonces no te dejan chance a que vos quieras ser un abogado, o un pintor, o malabarista en los semáforos. ¿No? Yo recuerdo cuando comencé a estudiar guitarra y esas cosas, mi padre, químico veterinario, me decía, no, con la música otra parte, ¿no? Hay una canción de Los Decadentes que dice, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Bueno, con la música otra parte, porque los artistas son bohemios y... Claro, para nosotros es todo más fácil, hoy tenemos youtubers, ¿no? Y el tema es que, pensalo así, el padre que le prohibió al hijo ser músico porque era ser bohemio y lo hizo estudiar 10 años de medicina, probablemente ese muchacho cuando tenga hijo y su hijo le diga yo quiero ser streamer o youtuber
o trabajar en Twitch como Ibai, le digan, eso no existe, tenés que ser contador por lo menos. Entonces, inconscientemente vamos repitiendo patrones que necesitamos aprender y liberarnos sobre las profesiones, sobre lo que es exitoso, o lo que fue la frustración de otros, o las heridas, o el temor. Y hay una última, que es muy importante también por la cual se forman los mandatos, que es por amor. Porque no todos los mandatos familiares son malos. Hay mandatos que son muy buenos. Hay mandatos que valen la pena. Y estoy tratando de leerles aquí. Déjenme bajar acá. Ahí está. Bueno, Norma, buenas noches. Ahora voy a saludar a todos los que están ahí conectados con... Y gracias por comentar. Gracias por comentar. Y te voy a pedir algo. Ya tenemos unos minutitos, estamos conectados ahí, hay gente que se está entrando de a poquito. Si tenés algún mandato que te viene a la cabeza ahora, escribilo ahí porque está bueno, porque quizás lo que a vos te dijeron, ahora también se lo están diciendo a otros y va a ser bueno que lo podamos pensar. Te decía que hay una nueva forma, es por temor, por heridas, por frustración, por éxito, pero también por amor. Porque no todos los mandatos son malos. Y ahí es donde empieza a venir la clave del asunto de lo que quiero compartir contigo. Hay mandatos que fueron dados por amor, con respecto a cuidados. Con mandatos, por ejemplo, cuando te decían, bueno, tenés que ser un profesional, o tenés que estudiar, o tenés que... no, pongo en paréntesis el alguien en la vida, porque eso nos decían mucho, ¿no? Tenés que ser alguien en la vida. O sea, vos naciste siendo alguien en la vida. Pero la realidad es que todo aquel mandato que tiene que ver con progresar, con prosperar, con que a vos te vaya bien, con mantener la familia, son mandatos dados por amor, porque se tratan de que a vos te vayan bien, que no tienen la maldad de querer dominar y controlar la situación, sino que buscan levantarte, catapultarte hacia nuevos niveles. Porque, como te digo, hay mandatos que son buenos. Ahora, ¿cómo diferenciar un mandato nocivo de un mandato positivo? Un mandato de la frustración, del temor, de la herida, o un mandato desde el amor. Yo soy un convencido de que los padres tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es la teoría, las ideas, los axiomas de liderazgo, los consejos, de los principios. Son dos cosas totalmente distintas. Un principio tiene la característica, un principio extraído de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿tá? Es un principio que tiene tres cosas que lo hace único. Número uno, es universal. O sea, le va a funcionar a la familia de Argentina o a la familia de China. Funciona en todas partes del mundo. Un ejemplo, si tu familia te enseñó a perdonar, el perdón funciona acá en Groenlandia, no importa dónde. Es un principio, es universal. La segunda característica de los principios es que son constantes. ¿Qué significa eso? La Biblia dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Eso es constancia, atemporal. O sea, el perdón. Si Caín y Abel se hubiesen perdonado y en vez de uno matar al otro, se hubiesen perdonado, hubiese funcionado. ¿Cómo va a funcionar en la última familia antes que Cristo venga? El perdón funciona en todo tiempo y en todo momento. Es un mandato, es una enseñanza, es un principio que nosotros debemos de retransmitirle a nuestros hijos. No cambia con el tiempo. Yo hablo del perdón como uno, podríamos hablar de muchos otros, pero para graficarles un poco. Es un principio, así que es universal, constante y es objetivo, el tercero. O sea, no lo pongo yo. No digo yo que funciona o no funciona. No está sesgado por mi mirada o por una corriente ideológica. Fue puesto por alguien encima.
Por ejemplo, si yo voy por la ruta y me paso un semáforo en rojo, yo puedo decir, bueno, estaba en amarillo, en anaranjado, me pasó esto, me pasó lo otro, pero voy delante de un juez de faltas y él me va a decir, usted cometió una infracción, lo vamos a multar. Yo puedo darle todas las explicaciones habidas y por haber, pero la ley dice algo y la ley no la puso ni el juez ni la puse yo. Entonces alguien más arriba estableció cómo iban a ser las cosas. Y esa subjetividad es la que pone Dios. Dios dice, bueno, esto funciona y va a funcionar en todas partes. Entonces, si los mandatos que tus padres te enseñaron son principios, van a ser buenos. Y si son buenos, hay que retransmitirlos. Los valores morales, la ética, el trabajo, el esfuerzo. Yo miraba el otro día en el noticiero de nuestras, aquí de Buenos Aires viendo la cantidad de gente, muchachos jóvenes con todo el vigor y la fuerza para poder trabajar, esperando cobrar un plan. Y el plan que cobraban es mucho más alto que los sueldos que a veces se pagan acá en Misiones. Necesita esa familia volver a entender que el esfuerzo y el trabajo son valores morales importantísimos que se tienen que retransmitir. Entonces, ¿qué retransmito de lo que yo recibí en la infancia? Lo que es universal, constante y objetivo. Los principios de la palabra de Dios. Si a vos te enseñaron los principios de la palabra de Dios, retransmitirlo a tu familia y ellos van a tener éxito. Si a vos te enseñaron los principios de la ética y la moral, transmitirlo porque te va... Ahora, si a vos te enseñaron, los hombres no lloran, no te juntes con esa chusma, ¿se acuerdan? No hagas tal o cual cosa, no te salgas de la villa, no te escapes de acá por el miedo, no hagas esto o lo otro, no muestres tus emociones, no confíes en nadie, todos esos mandatos. O somos la familia fulana de tal. Es muy típico en nuestra zona también los apellidos. Nosotros somos la familia tal o cual. Si eso es parte de tu enseñanza, entonces quizás sea un mandato que vos vas a tener que empezar a rever. Y la idea de este webinar es simplemente que vos empieces a decir, che, hay cosas que me enseñaron. ¿No será que estoy cocinando el pescado así porque simplemente fue un mandato? ¿No será que si cambio la asadera cambia el mandato? ¿No será que puedo reescribir una nueva historia en mi familia? Que todos fueron pobres, pero quizás nosotros tengamos una nueva oportunidad. Entonces, este es el tiempo de empezar a buscar y a mirar las cosas de una manera distinta. Y este libro, que yo lo que estoy haciendo justamente es sondearlos con ustedes y esta es la meta de este webinar, es sondear si el material les está siendo beneficioso. Tiene una orientación muy fuerte para esos mandatos que no nos han permitido abrirnos en nuestro mundo emocional y conocer las emociones y conectarnos y tenemos miedo a la vulnerabilidad. Y entonces yo dejé anotado aquí, ¿no? Dos, uno ya lo dije y el otro se lo voy a decir ahora, que es los hombres no lloran, el primero, que me parece un mandato atroz, que es una especie de burka para los hombres, ¿no? La burka es esto que ahora se está metiendo ahí en Afganistán nuevamente con el tema de los talibanes, que es horrible, que la verdad que cuando uno mira las fotos y ve a las mujeres en ese estado, es terrible no perder la libertad de esa manera. Pero estos mandatos a veces son invisibles, pero tienen la misma dinámica de cortarnos y meternos para adentro. Y yo no sé, yo veo números acá y no sé si algún varón lo va a ver esto en algún momento, o si alguien se lo acercará o le dirá, pero los hombres sí lloramos, porque Dios nos dio emociones, la misma cantidad de emociones que las mujeres. Reaccionamos distinto a las emociones, nos emocionan otras cosas, manejamos distinto los sentimientos. Bueno, sí. Nuestro cerebro neurológicamente es distinto, conecta distinto, bueno, todo eso está bien, es correcto, pero tenemos emociones. Nos entristecemos, nos alegramos, nos emocionamos.
Y yo estoy un poco cansado de ver hombres emocionados con el fútbol, pero no emocionados con que sus hijos van a la escuela. Hombres gritando un gol de tipos que son multimillonarios en países lejanos, pero no conscientes de conectarse con los hijos que están ahí, o con la esposa. Yo compartí el otro día en un taller que estaba dando para una iglesia ahí en Montevideo sobre ese versículo de Colosenses que dice, maridos no sean ásperos con sus mujeres, y nos convertimos en hombres rígidos y ásperos, pero porque a veces luchamos con mandatos que lo único que han hecho es cortarnos la felicidad. Entonces, quizás hoy tengamos que agachar la cabeza y decir, sí, los hombres sí lloran, sí lloran. Cuando nació mi segunda hija, yo entré a la cesárea, estábamos en Paraguay, y las cosas se complicaron. La presión de mi esposa se juntó y estábamos a punto de perderla. Y el anestesista me golpeó, literalmente, me pegó un empujón y me tiró para afuera, sin darme ninguna explicación, cuando estaba todo bien. Yo les puedo asegurar que en ese momento lloré. Les puedo asegurar que fue terrible, porque se estaba yendo mi compañera de vida. Los hombres sí lloramos, claro que lloramos. Y los hombres necesitamos volver a conectarnos. Y esto no es feminismo, ¿eh? No conectarte con tu lado femenino, eso es una tontería. Estoy hablando de conectarte con algo que Dios te ha dado, que es maravilloso, llamado emociones. Y hay otro mandato más, que es, tenés que ser el hombrecito de la casa. ¿Escucharon ese? Tenés que ser el hombrecito de la casa. ¿Y cuánto muchacho sin ningún tipo de preparación y capacidad psicológica y evolutiva tuvo que ser el hombrecito de la casa porque quizás el padre se fue o falleció y tuvo que salir a cubrir la olla y a pelear el mango o ser el hombrecito de la casa? Yo fui criado por mujeres. Ahí me crió mi abuela y mi mamá. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Y yo tenía que ser el hombrecito de la casa. Y si bien no tuve que ir a trabajar ni nada de ese tipo de cosas cuando era un niño, pero tenía que comportarme como el hombrecito de la casa. Y uno crece con ciertas cargas. Y lo que hace es que uno tiene que ser maduro antes de tiempo. Y eso, a la larga, si uno no lo revisa, te vas avejentando antes de tiempo, porque todo lo que madura rápidamente termina avejentado. Entonces, qué importante es empezar a distinguir cuáles son los mandatos familiares nocivos o los que son productivos. Y empezar a hacer un autoanálisis y liberarnos de cosas que realmente nos están cargando la mochila y que lo estamos retransmitiendo, ¿no? Déjeme hacer una pausa porque estoy terminando, pero no quiero que me quede sin saludar a Dayana, que dice buenas noches, bendiciones. Verónica dice sí, Dayana sí, pastor, cuánta verdad. Verónica está diciendo tal cual, y ahora nos escribe Graciela, buenas noches, pastor, desde el sur lo estoy viendo. Abrazo para todos ahí, y esperemos que esto nos sirva para pensar en qué nos está pasando y qué estamos haciendo, ¿no? Y yo quiero que vos entiendas que los mandatos familiares se convierten en mandatos sociales y a veces se refuerzan en mandatos sociales, ¿sí? Tienen esa dinámica de que a veces un mandato social se convierte en un mandato familiar, pero a veces un mandato familiar se convierte en un mandato social. Entonces la sociedad lo refuerza. Y el estereotipo de lo que tiene que ser el hombre macho es reforzado por una sociedad. O lo que tiene que hacer una mujer es reforzado por la sociedad. O lo que tiene que hacer un hijo, ¿no? Y entonces es tiempo de encontrar un punto de equilibrio en todo esto. Y el punto de equilibrio es volver a la fuente, que es volver a Dios. ¿Tá? No crean que el feminismo está promocionando la equidad con las mujeres. O la equidad con... No. Si hay una cultura que estableció el orden, es la cultura cristiana. Si hubo alguien que predicó la igualdad, fue Jesús. Y si hubo alguien que nos mostró cómo debe de ser un hombre, fue Jesús. Y si hubo alguien que nos mostró el carácter de un padre íntimo y verdadero, fue Jesús. Felipe un día le dijo, mostranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, Felipe, tantos años hace que estoy contigo.
y todavía no viste el Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Y Jesús abrazó, amó, lloró, se cansó, se mostró vulnerable, sudó gotas de sangre, abrazó a su madre. Dentro del canon de las últimas palabras, Jesús dijo, ahí está mi madre, y conectó a sus discípulos con su familia para que se cuidasen mutuamente, en lo que luego se convertirían en la iglesia. Ese es el corazón del Padre. Entonces tenemos que empezar a rever que si queremos aprender a ser hombres de verdad, mujeres de verdad, no está en una ola feminista la cosa, está en volver al origen y volver a Dios. Y decirle, Señor, enséñame en tu palabra y déjame ver a Jesús con otros ojos. ¿Por qué? Porque voy a terminar con esto. Es muy sencillo pasar de un mandato familiar a una maldición familiar. La Biblia habla de las maldiciones generacionales. Y eso es indiscutible y lo hemos visto durante años ministrando gente. Y podría hablar 40 minutos más acerca de esto. No lo voy a hacer. Pero la Biblia es clara. El libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, dice, hablando acerca de la idolatría, dice, no vas a tener dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ¿qué es lo que creían los hebreos? Y que dice la palabra, que los pecados de los abuelos lo terminaban pagando hasta los nietos. Por eso hay un pasaje en el cual se encuentran a alguien que está enfermo y los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dijo, no, ni este ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. Y les cambia un poco la onda, pero la realidad es que ellos estaban convencidos de que los pecados, las puertas abiertas, los mandatos se transmiten de generación en generación. Y mi única intención en este webinar es alertarte, hacer una investigación interna y empezar a tomar nota y agarrar ahí una lapicera y una hojita y decir, ¿cómo fui criado? Y dividir tu hoja al medio y decir, yo quiero esto para mis hijos y esto no lo quiero. Esto estuvo bueno porque me formó como una persona, pero esto no lo quiero. Ver qué es cultural, qué es social y qué son verdaderos principios que vos vas a dejar para que la gente que te viene detrás, que son tus hijos, tus nietos, los tomen, los vivan, los apliquen y les vaya bien. Pero eso es un trabajo interno, con la ayuda del Espíritu Santo. Vas a orar, como lo estoy haciendo yo, Señor, mostrame y ayúdame a generar un estilo de crianza bíblico, discipular, que no está sesgado por mandatos de familia imperceptibles, incuestionables, indiscutibles, sino simplemente guiados por lo que tu palabra dice para nuestra vida, para no abrir al mundo espiritual las consecuencias de las maldiciones generacionales, que la Biblia habla claramente y no tenemos el tiempo. Y si algún día te gustaría, lo hacemos un día con un webinar como este. Por eso, quiero terminar dándote el empujón para que lo hagas, para que lo identifiques y para que en oración le digas, Señor, mostrame, porque quiero que me vaya bien en la vida, en todo lo que emprendo y sobre todo en lo que van a emprender nuestros hijos. Los mandatos buenos, que no son nocivos, que están nucleados a través de estos principios que hablábamos, bienvenidos sean, pero los mandatos familiares que no vienen y no son universales, no son constantes, no son absolutos, no son objetivos, que no están enmarcados en este libro maravilloso llamado la Biblia y que nos van a terminar haciendo mal o que nos han cortado por diferentes temores o cosas que ya hemos mencionado, esos son los que tenemos que erradicar de nuestra vida. Y ese es el deseo y la idea de este webinar. Yo espero que les haya servido, que les sea productivo, positivo. Quiero pedirte que si te enganchaste ahora, compartas esto para que más personas puedan llegar a escucharlo. Creo que hay gente que necesita hoy
replantearse algunas cosas, rever algunas cosas. Y quiero invitarte a que, si te interesa, tenemos 3 libros bien interesantes de nuestro ministerio, del grupo Inspira, que es uno de noviazgo para adolescentes, uno de familia, de matrimonio, la pareja imperfecta, y el último libro, que es el de Padres Imperfectos, que lo que hace es darnos cláusulas y claves claras sobre cómo educar en los principios estos que te estaba hablando y no en mandatos sociales, culturales y familiares. Invitarte también, se viene una nueva escuela para padres, así que si vos no hiciste la otra, que estuvieron 44 familias de 3 países, vos podés meterte en esta otra escuela, es asincrónica, la podés hacer en cualquier horario, vas a tener los videos en YouTube, te damos el material, está todo listo, así que nos podés escribir y con muchísimo gusto te vamos a responder. Quiero agradecerte muchísimo, muchísimo por estar esta noche aquí conmigo. Esperamos que esto haya sido bueno, que haya sido útil y nos encontramos, ¿les parece? En alguna otra ocasión, en algún otro video, en algún otro webinar. Ayúdenme, por favor, compartiendo. Esto nos va a hacer muchísimo, muchísimo bien. Gracias, Verónica. Cada palabra fue y es para bendición. Gracias, gracias. Me alegro que esto sirva, que vos que estás ahí escuchándolo y viendo, lo lleves, lo converses, quizás cortes ahora, pongas a apagar esto y te tomes un mate con tu esposo y digas cuánta cosa tenemos que cambiar y empiecen a hacer la lista, no sé. Que esto sea un disparador para que muchas cosas nuevas vengan sobre tu casa y sobre tu familia. Gracias a todos, me voy a quedar leyendo sus comentarios. Gracias por conectarse. Abrazo grande.